en este de presentarlo la interna Natalia Valdés, Vale. ¿sí? Ujú. Sí. Así que ella lo va a presentar. Y el que va a moderar la presentación es Matías Devia, pero nosotros también vamos a estar eh, analizando entre todos también, esa es la verdad, ¿ya? Pero ella lo va a presentar, su desarrollo, cómo lo hizo y todo, y justificando toda su respuesta. Muy Ujú. bien, comencemos. Ok. Bueno, entonces analizamos el caso de una paciente de 14 meses de edad de sexo femenino, sin antecedentes mórbidos relevantes, con las vacunas al día, ¿cierto? Que presentó una neumonía que fue tratada con amoxicilina. Luego del séptimo día de tratamiento se evidenció una mejoría clínica, sin fiebre y con mejoría en la ocultación, con lo que se tomó como un tratamiento exitoso. Sin embargo, 3 días posterior al término del tratamiento, la paciente presentó una recurrencia de la tos, sibilancias, numerosos episodios de emesis postusiva, sin contenido hemático, como ya sabemos todos, y se reinterrogó a la madre para saber qué había pasado. Ella mencionó que había cumplido el tratamiento antibiótico a cabalidad, lo cual es bastante importante para nosotros. Y además refiere que tiene una residencia urbana que cuenta con todos los servicios básicos y que su pareja se encuentra privada de libertad y que su hija ha visitado a su pareja, pero sin un contacto directo. Al ingreso, la paciente se aprecia incómoda, con llanto inconsolable, una temperatura de 38,8, una frecuencia cardíaca de 191, una frecuencia respiratoria de 70 y una presión arterial de 88,50, saturación 92 ambiental. Al examen físico, con una taquipnea, fase febril, hidratación límite, llena capilar de 4 segundos, auscultación pulmonar con sibilantes y roncos en el lado izquierdo. En el examen de laboratorio que se tomó, me imagino que a la llegada de urgencias, tenía unos leucocitos de 15.900 con 47% de porcentaje de neutrófilos, una hemoglobina de 10,1, un hematocrito de 31,6, plaquetas de 449.000 y electrolitos normales. Un pH de 7,41, una presión de CO2 de 19, una presión de oxígeno de 63 y un bicarbonato de 18. Todo esto sin oxígeno suplementario. Y el resto sin alteraciones. Bueno, como comentario inicial, cuando yo comencé a leer esto, inmediatamente lo principal que pensé es que la paciente estaba bastante afectada por este cuadro, que no era algo que podía esperar tratamiento, que había que actuar rápido. Básicamente porque, bueno, vemos una taquicardia, una frecuencia respiratoria aumentada, una taquipnea, una presión arterial que está al límite, más tirada hacia inferior, y una saturación baja con el oxígeno ambiental. Además de que tiene irritabilidad y un lleno capilar que bastante importante está en 4 segundos, por lo que está bastante aumentado, llegando casi a los 5 segundos, que es el corte para hablar como de shock. Baja no. Entonces, yo iniciando esto, le puse algunos comentarios a mis diagnósticos sindromáticos. En este caso, yo le puse shock séptico, síndrome de distrés respiratorio agudo, insuficiencia respiratoria parcial, síndrome febril y síndrome de condensación pulmonar. Ahora, yo entiendo que, por ejemplo, para shock séptico y para insuficiencia respiratoria, la paciente no cumple con los criterios al pie de la letra que se piden, por ejemplo, el shock séptico que fuera un lleno capilar mayor a 5 segundos y una insuficiencia respiratoria que la presión de O2 es 60. Sin embargo, yo pienso que en este caso, en lugar de esperar a que cumpla con esos criterios, yo tengo que pensar que la paciente está llegando a estos diagnósticos y que tengo que actuar de manera rápida y de manera preventiva. Baja nomás. Entonces, mi hipótesis diagnóstica de este cuadro, ahí básicamente lo que expliqué ahora, que aunque está en límites,
esto es como un continuo al final. Entonces tenemos una infección que pasa a un SIRS, que pasa a sepsis y luego un shock séptico. Y dentro de este continuo yo creo que la paciente se acerca más al shock séptico que a una sepsis o un SIRS. Entonces por eso la traté así. Entonces en mi hipótesis diagnóstica yo puse shock séptico, insuficiencia respiratoria parcial, síndrome de distrés respiratorio agudo, alcalosis respiratoria compensada por los laboratorios, una neumonía adquirida en la comunidad, y yo pienso por las imágenes que dieron que está complicada con un absceso pulmonar. Y en los diagnósticos diferenciales puse neumatocele. La imagen parecía ser, al principio de hecho lo pensé, sin embargo vi que las paredes eran un poco más gruesas y que además el neumatocele es más que nada asintomático, a menos que se complique con un absceso. Entonces, por eso lo dejé como diferencial. En la neumonía necrotizante, yo pensé que igual el parénquima que está alrededor del absceso debería estar un poco más implicado, un poco más afectado, para poder decir qué es esto. Y por la clínica, más que nada, igual un derrame pleural complicado, aunque las imágenes nos descartan este diagnóstico. En cuanto a los laboratorios, bueno, en el hemograma vemos que los leucocitos están en un rango normal, sin embargo, un aumento del porcentaje de los neutrófilos, por lo que igual sospecharía de una etiología de origen bacteriano, como que suma más al diagnóstico. La hemoglobina estaba disminuida, tanto para cumplir con criterios de anemia, que serían menor a 2 desviaciones estándar del promedio para su edad. Y las plaquetas estaban normales. En conclusión, yo mencioné que el hemograma apoyaba el diagnóstico de absceso pulmonar, ya que en esta etiología es frecuente encontrar neutrofilia y anemia, aunque igual se podría esperar un poco más de leucocitosis. En el análisis gasométrico, yo, bueno, siguiendo con esta línea un poco preventiva, puse que la paciente presentaba hipoxemia, aunque no cumpliera con el rango de 60, sin embargo está tan cercano al límite y la paciente está tan afectada por esto que en verdad me inclino más a pensar en hipoxemia y a tratarla como una insuficiencia respiratoria. Además tiene una hipocapnia, que probablemente es por toda esta afectación pulmonar que está haciendo que la paciente básicamente responda con una taquipnea a la hipoxia. Como sabemos, hay una en la insuficiencia respiratoria, a principio por esta compensación hay una alcalosis respiratoria y luego viene una acidosis respiratoria porque es básicamente esta compensación como que se gasta, entre comillas, y se empieza a producir una hipercapnia, pero todavía no estamos en ese escenario. Y además tenemos un bicarbonato disminuido, y esto me llamó la atención porque estaría compensando esta alcalosis respiratoria. Sin embargo, el bicarbonato se demora entre 48 a 72 horas en poder compensar un trastorno de acidose de este tipo. Entonces, me inclino a pensar que lleva este tiempo la paciente con esta hipoxemia. Un pH normal porque básicamente está compensado. Eso que está escrito ahí es lo que les expliqué recién. Bueno, en el cálculo de la PAFI me salió un valor de 300. Esto es compatible con un síndrome de distrés respiratorio leve, que está definido como una PAFI menor o igual a 300. No hay mucho que agregar aquí. En la interpretación de las imágenes, la radiografía de tórax es, bueno, AP, yo puse que se observa una cavidad única en el lóbulo superior izquierdo con pared gruesa y sin nivel hidroaéreo. Además que no se evidenciaban atelectasias, derrame pleural ni otras lesiones en el parénquima pulmonar. En el TAC, más o menos confirmamos esta imagen única en el lóbulo superior izquierdo, con paredes gruesas y tabicadas, sin nivel hidroaéreo, compatible también con un absceso pulmonar. No se observaba derrame pleural,
atelectasias, ni tampoco necrosis circundante a la lesión. Y lo que sí se veía es que el pulmón izquierdo se apreciaba menos insuflado que el pulmón derecho. Bueno, y ahora un poco más a la aproximación al tratamiento de la paciente. ¿Qué laboratorio solicitaría yo? Un hemograma de control, ¿cierto? Para ver cómo va la anemia, la leucocitosis, la neutrofilia, una PCR y procalcitonina, básicamente para ver los parámetros inflamatorios. La procalcitonina también nos puede ayudar a ver si es que la paciente está en sepsis o no, un poco de confirmación y de evolución también. La creatinina y el boom, porque la paciente, yo siento que está entrando en un shock, yo pienso eso, entonces tengo que ver si es que ha afectado la parte renal, glicemia y perfil hepático, básicamente para ver cómo está el metabolismo de la paciente, cómo están los otros órganos de la paciente. Albúmina también para ver cómo le afectaba esta pérdida de líquido a la paciente y esta sepsis. Control de gases arteriales y de electrolitos más calcemia, porque bueno, los electrolitos no estaban alterados, pero como estamos en presencia de un inminente shock, pueden alterarse, además de que probablemente la vamos a tratar con suero, entonces hay que controlarlos. Y los gases arteriales porque estaban alterados, y hay que ver la evolución. Además, 2 hemocultivos y cultivo de esputo y serología para la etiología que yo estoy pensando que más adelante la vamos a ver. Y bueno, el enfrentamiento. Yo tomé como peso ideal de la paciente 10 kilogramos, según su edad. Y cuando llegue la paciente así, como yo dije, yo siento que esto ya es una urgencia, hay que actuar rápido porque la paciente está inminente a descompensarse. Entonces, primero hay que hacer un manejo del ABC, monitorizarla, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturometría de pulso, sí, de pulso, de oxígeno. Y bueno, empezando en el ABC, verificar la indemnidad de la vía aérea y sobre todo como tiene una infección de la vía aérea, despejar las fosas nasales que pueden estar tapadas. Comenzar con una oxigenoterapia. Yo, por los niveles de, o sea, de presión de oxígeno que tiene la saturación, empecé con una mascarilla de reinhalación para conseguir una FiO2, ojalá del 100%. Y considerar el manejo de la vía aérea invasiva si la saturación de O2 no mejoraba con esta oxigenoterapia. Luego, siguiendo con la C, conseguir unas vías venosas periféricas de alto calibre y si es que no se logran, conseguir una vía intraósea. Y seguir con los bolos de suero fisiológico a 20 ml por kilo por 15 minutos y repetir si la clínica, o sea, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la hidratación de la paciente no mejora después de eso, hasta 3 bolos. Y ya si es que eso no mejora, tendríamos que empezar a ver drogas vasoactivas. Además, agregarle paracetamol endovenoso, ¿cierto? Las dosis indicadas para su peso, por la fiebre que tiene. Y previa a la toma de hemocultivos, que ya mencioné, yo decidí usar ceftriaxona y cloxacilina como antibiótico para esta sepsis. Y hospitalizar. Yo pediría una evaluación por la unidad de paciente crítico pediátrico porque siento que la paciente puede necesitar monitorización continua e incluso manejo invasivo de la vía aérea. En el enfrentamiento hospitalizado, como dije, hospitalización, ojalá en una unidad que la pueda monitorizar, reposo relativo, régimen cero hasta que podamos estabilizar a la paciente, monitorización continua de signos vitales más hemoglobina cada 6 horas, oxígeno si es que la saturación baja de 93% y claramente si es que la paciente necesitaba manejo invasivo de la vía aérea hay que dejarla con oxígeno continuo. Ahí ya depende un poco de la evolución que dio la paciente. Un suero de mantención, ¿cierto? Según su peso, que incluye tanto suero glucosado como cloruro de sodio y cloruro de potasio.
Y bueno, mantener el paracetamol si es que la fiebre continúa y claramente mantener los antibióticos. Sin embargo, esto hay que ajustarlo luego según el antibiograma. Ahora, hablando del antibiótico, ¿qué agente etiológico sospecho yo? Básicamente, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, porque son los agentes más frecuentes que van a causar tanto la neumonía como los abscesos. Los abscesos igual pueden ser causados por anaerobios. Sin embargo, esta paciente no tenía ningún factor de riesgo para haber, por ejemplo, tenido una neumonía por aspiración. Y eso, entonces por eso yo elegí ceftriaxona y cloxacilina, por estos dos agentes que sospechaba. Sin embargo, había leído que el Staphylococcus aureus ya no es tan frecuente en los abscesos como lo solía ser antes, pero por la gravedad de la paciente preferí tenerlo en cuenta en el tratamiento. Eso, bueno, y después igual habría que hacer una evaluación igual de quizás de la inmunidad de la paciente y de la función pulmonar de la paciente, si es que tiene como algo de base, porque igual eh, hizo una complicación bastante grave de su neumonía que ya se había mejorado. Entonces habría que estudiarla a cabalidad. Eso sería. Ya. Hola, súper bien. Antes ¿Quién de... habla? Matías, ¿Quién habla? Ah, hola Matías, ¿cómo estás? hola. Antes de seguir, le revisé los casos a todos los que mandaron. Encontré que estaban bien enfocados. Hubo algunas disparidades en algunas cosas, como el análisis de gases, el diagnóstico y algunas veces los antibióticos, pero en realidad no es nada, nada tan grave. Lo importante es que casi todos sospecharon el casi shock del inicio. Todos pusieron los síndromes más importantes. Y los diferenciales, lo que se eché de menos en algunos fue la TB. Volvamos como al principio del caso, por favor. Sí, y yo creo que sería importante cuando vayas al principio del caso ir mostrando también las imágenes que tú enviaste y todo, ¿ya? Sí, es importante ver las imágenes también. Claro, mientras se presenta el caso. Miren, del principio no sé si le llamó la atención, pero esta paciente con una neumonía que no parecía tan grave le pusieron ceftriaxona EB como un primer afrontamiento. Igual eso es... No sé qué opinan de eso. Como un poco agresivo al principio. Sí, sí, porque quizás como les digo, esto es un caso que de la vida real, entonces esto fue lo que se hizo. No es que quizás fue un poco agresivo, si vio una paciente suficientemente comprometida como para requerir ceftriaxona EB, quizás por tomar un cultivo antes, pero es lo que se hizo nomás. ¿Ya? Sigamos nomás. Está el antecedente ahí Una consulta. epidemiológico, ¿Qué hubiera sido lo correcto? es que si tuve una neumonía que Ya. tú no la consideras con criterio de hospitalización, le puedes dar amoxicilina sola. Ah, ya. ¿Y la dosis que sale ahí de 90 miligramos kilo día? ¿No sería mejor 45 o 50 como se dijo anteriormente? Sí, pero eso queda a criterio de cada uno. Nosotros ese día Ah, ya. discutimos que la dosis podría no necesariamente ser tan alta, pero si quieren dar 90, Ah, ¿Se eso es como acuerdan? lo que es lo se que, hizo es lo Claro, que en ¿se el sale en momento. la guía. ¿Se acuerdan cuando yo comenté que es una opinión bien personal, eh, eh, pero yo insisto en que, que debe ser así, y es el hecho de que todo paciente que tú sospechas que está cursando con una neumonía, por muy incipiente que sea, o muy pequeña que sea, es muy importante tomar una radiografía de tórax frontal y lateral, porque tú no sabes qué es lo que está, tú te encuentras con esta paciente que no le tomaron radiografía,
¿ya? O no tenemos el antecedente de una radiografía, ¿ya? Y nos encontramos con una imagen de radiografía de tórax que es bastante llamativa, por decirlo de algún modo, ¿ya? Entonces, por esa razón, yo no estoy de acuerdo que un niño que está con dificultad respiratoria o que uno sospecha una neumonía o algún proceso eh, pulmonar de algún tipo, ¿no es cierto? Por lo menos se le tenga que tomar una radiografía de tórax como enfrentamiento inicial, ¿ya? Para poder tener un punto de partida para después de evaluar la evolución del paciente, ¿ya? Ya. Eso. Continúa nomás, Matías. Ya. Del antecedente epidemiológico importante de la pareja que está privado de libertad, está en la cárcel, es para que, más que nada para que pensar también que puede haber alguna otra etiología propia de los ambientes penitenciarios. En este caso, lo más común, no sé si común, pero algo para sospechar es la TBC, que también estaba en bastantes de sus diferenciales, estaba súper bien. Ya, el tema de los signos vitales, el análisis no era tan complejo. Sí destacar que varios pusieron hipotensión, pero igual hay que fijarse en los cortes para la edad. Mm. Por el corte para la edad, técnicamente no tenía hipotensión. Pero igual, lo importante lo dijo Natalia, hay que imaginarse cómo va a llegar este paciente. Es un paciente con una frecuencia respiratoria tan alta, probablemente esté comprometido. En el caso, el paciente al parecer llegó justo en el momento para todo, porque llegó antes del distrés respiratorio más grave, llegó antes de entrar en shock, o sea, llegó en un momento justo. De hecho, hasta los exámenes lo confirman de que llegó justo con el pH compensado aún. Que es importante porque nos permite actuar en el momento adecuado. De los exámenes le llamaron la atención las plaquetas. O sea, las plaquetas están en su límite superior para la edad, pero igual cuando hay procesos infecciosos suele haber una trombocitosis reactiva, que también nos orienta la gravedad del proceso. ¿Sí? ¿Yo puedo preguntar algo? Sí, todos pueden preguntar. La idea es que todos participen y hagan preguntas y no teman en hacer preguntas que sean muy básicas, porque yo no soy de esos profesores que critican preguntas que de repente podrían sonar, digamos, muy básicas, ¿ya? ¿Y Sí, por qué digo pregunten lo que esto? sea. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos yo soy de la idea de que ustedes hagan las preguntas más básicas porque de ahí siempre sale algo. Y porque además cuando hemos tenido los webinars nosotros, ya, esta es mi opinión personal, hay gente que pregunta de distintos países, de distintas latitudes, pregunta cosas que realmente son bastante básicas, ¿ya? Y nadie le sorprende eso y los profesores contestan con mucha gentileza y con mucha entereza las respuestas de personas que ya son médicos incluso hace rato. Así que no teman en preguntar cosas que sean eh, demasiado básicos o algunas preguntas que incluso puedan ser de distinto tipo, de distinta índole. Eso. No, yo tengo una pregunta para los chiquillos, porque la Nati, por ejemplo, nombró que la niña tenía una anemia, y como dice el Mati también tiene unas plaquetas en límite superior. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué puede tener una niña sana, se supone, con la alimentación adecuada, una anemia en este caso? ¿O por qué se puede producir la trombocitosis? Bueno, Mati ya dijo que era una trombocitosis reactiva, pero ¿hasta qué nivel de plaquetas, por ejemplo, yo puedo esperar en un niño y no asustarme? O en el caso también del hemograma, porque está anémica. Sí, que son preguntas que siempre nos hacen en el campo clínico.
Yo puedo opinar algo, dice la doctora Redondo. Con respecto a la anemia, en un paciente con infección, un valor, digamos, de una hemoglobina de 10.1 con un hematocrito de 31.6 a un niño de 14 meses, que no estamos claros si recibió fierro en el primer año de vida, puede ser solo secundario a la infección, al igual que en el fondo las plaquetas aumentadas, que uno puede a veces ver pacientes con plaquetas de 700, cuando hay una infección muy severa y hay una respuesta inmunológica muy activa, plaquetas mucho más altas que las 449. Pero aquí llama la atención que para la evolución los glóbulos blancos deberían estar mucho más altos, a mi parecer, con una respuesta de neutrófilos mucho más elevada por una infección bacteriana, y en el fondo eso debería hacer sospechar probablemente que la infección, que hay una sobreinfección bacteriana, sí, pero en el fondo puede haber otra etiología escondida, oculta. Y no está el resto del diferencial, tan solo los neutrófilos. Ok. ¿Ah? Sí, está bien. Sería bueno tener los linfocitos, saber cuántos porcentajes de monocitos hay, y eso obviamente en esta evaluación inicial no está. O sea, dentro de la evolución habría que pedir obviamente un hemograma completo. Y lo otro que también sería importante y que habitualmente en urgencia uno tiene la disponibilidad es PCR para tener una visión un poquito más completa de la etiología infecciosa. ¿Te refieres a proteína C reactiva? Proteína C reactiva, sí. Claro. O sea, en urgencia siempre está la proteína C reactiva. La VHS no está en urgencia, y esa permite un poco diferenciar la evolución más crónica de un proceso inflamatorio. ¿Ya? Y yo le iba a preguntar a la interna que presentó, a Natalia, pero era cuando habló más abajo de CIRS. ¿Sí? ¿Qué es lo que es CIRS? Es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Al final es que la inflamación está haciendo una respuesta a nivel de todo el sistema del paciente. Los criterios que yo manejaba eran los de, bueno, unos leucocitos aumentados o disminuidos, una hipertermia o hipotermia, los signos vitales también alterados, pero al final es que la inflamación y la infección ya no está solamente localizada en el lugar donde comenzó, sino que ya está haciendo una respuesta a nivel sistémico. Ya. Ya. Es importante pensar que en CIRS no solamente puede ser observado en pacientes con infección bacteriana, ¿ya? La respuesta inflamatoria sistémica a veces puede ser muy severa en cuadros de etiología viral, ¿ya? Y en el fondo el CIRS por sí solo puede ser tan grave como lo que es, o sea, no es que sea lo previo a un shock propiamente tal, ¿ya? Pero la respuesta inflamatoria sistémica puede producir más daño que la infección misma. Y daño, Sí, digamos, eso, sistémico. sí, eso lo hemos aprendido nosotros con el coronavirus. Bueno, aquí me están advirtiendo que queda 1 minuto, ¿ya? Así que yo creo que lo que podríamos hacer es salirnos y volver a entrar para que no nos corte de una, ¿les parece? Ya. Olga, hola, buen día, ¿cómo estás? Hola. Qué raro, abriste por tu Zoom. Abrí por el Zoom, pero entré con la clave que ayer hice, pero Pero tienes que entrar, lamentablemente... sí, no, tienes que entrar a juro por reuna, si no te lo toma como si tuvieras una cuenta. Hola. Olga, buen día. He visto poco
tampoco puedo intervenir porque no sé qué han discutido. Apenas me estoy conectando. Era Silvia, creo. Ok. ¿Alguien me puede contar en qué parte íbamos? Estábamos por comentando el entrar. CIRS. Estamos por entrar a los diagnósticos casi, pero la doctora estaba comentando del CIRS. Sí. Sí. Exacto. Doctora Redondo, ¿está ahí usted? Sí, estoy acá. No, era comentar esto de que en el fondo el CIRS en sí es una entidad que tiene que ver con respuesta inmune y con un proceso inflamatorio sistémico que en el fondo a lo largo del tiempo el mismo proceso ha recibido distintos nombres. Y que puede ser desencadenante de la muerte del paciente por sí solo. Y en el caso clínico, lo que les había comentado respecto al hemograma, que en el fondo si bien era un perfil de urgencia, faltaba la reacción, o sea, la proteína C reactiva para poder un poco ver la gravedad de esta infección. Yo echaba de menos en el fondo el saber cuántos linfocitos y monocitos habían, porque los glóbulos blancos del paciente sí están más bajos de lo esperado, pero uno esperaría tener muchos más neutrófilos en una infección bacteriana pura. Lo que pasa, Silvia, es que este caso clínico lo mandó Matías Devia, ¿ya? Sí, sí lo ubico. Sí, él ya está en 7º año y él mostró Sí. el caso tal cual como se... ¿Cómo se vio? Tal cual como se vio y cómo se enfrentó, ¿ya? Sí. Lo que yo estaba diciendo al principio, doctor Gutiérrez, es que yo creo que este caso ejemplifica la importancia, ¿no es cierto?, de tomar en un niño en que tú sospechas un cuadro respiratorio pulmonar bajo, ya, perdón, lo dije, fue de perogrullo lo que dije, un cuadro respiratorio bajo, ya, la importancia de tomar a lo menos una radiografía de tórax frontal y lateral inicial, ya, que en este caso el niño no lo tuvo y después nos encontramos con esa imagen, ¿no es cierto?, que aparece al tiempo después de iniciar el tratamiento antibiótico. Y también estábamos preguntando Matías Devia, ¿qué les parecía este tratamiento, ¿no es cierto?, yo diría anecdótico, ¿ya?, de iniciar ceftriaxona 50 miligramos por kilo y después pasar un traslape inmediatamente a una dosis oral de amoxicilina en esa dosis además. Entonces en eso estábamos y después, esto después de que Natalia presentó todo su caso clínico y ella se dio el trabajo también de poder fundamental porque ella presentó sus hipótesis diagnósticas o sus teorías diagnósticas y el enfrentamiento, ¿ya? Más o menos te hago ese resumen en lo que íbamos, doctor Gutiérrez. Ok, Olga, gracias. Sí, tienes toda la razón, Olga. Eso, o sea, pasar náuseas, ceftriaxones, eso no tiene ni cabida ni razón. Además, si está manejando algo respiratorio, manejarlo así no tiene ningún sentido, porque es como dice Matías, si vieron la paciente que no, probablemente tenía algunos signos clínicos que pudieran, desde el punto de vista taquicárdico, una presión arterial que estaba muy límite también, y algunas cosas que el llene capilar también. Por supuesto, si este paciente más bien no hubiera sido hospitalizado en un principio, de repente yo estaría de acuerdo con él, o sea, sin necesidad de colocar ceftriaxones y mandar para la casa, eso como que no tiene sentido. Creo que no era como era antes, que a veces se manejaban bacterias ocultas si no tenía ningún foco infeccioso, que fue un boom hace unos cuantos años, pero esto no tiene, realmente no le consigo cabida de poner ceftriaxona y después un switch a moxa sin saber claro qué es lo que está pasando. ¿Okay?
Claro, aquí la verdad es que dice, lo que está mostrando el caso clínico es que describe una radiografía de tórax con evidencia de condensación izquierda alta, pero seguramente la paciente bueno, en este caso no está esa radiografía, seguramente la paciente la perdió, ¿ya? O simplemente, y como ocurre muchas veces, porque los pacientes en el sistema se pierden las radiografías y no tenemos una evidencia antes, ¿ya? Una muestra de placa antes, ¿ya? Entonces continuemos, avancemos en el desarrollo del caso clínico. Matías, por favor. Sí, Eh, continuamos. Vamos en los gases arteriales, que si acá alguien igual quiere hubo... preguntar algo o agregar algo, Yo tengo una pregunta. Lo que ocurre es que si acá me quieren ha llamado muestren la los gases, atención. ¿cómo estaban? No, voy a hacer una pregunta primero. ¿Qué pregunta? ¿Quién es? Ujú. Yo que tenía una pregunta, aprovechando que estamos hablando del tratamiento. Eh, Me llamó la me llamó atención la aquí atención que aquí que yo asumo al ver esto que se Cuando dice amoxicilina. hagan una pregunta, por favor, preséntense. Yo, doctora Juan Oliveros. Mi pregunta es que yo aquí, cuando veo amoxicilina 90 miligramos kilo día, me imagino que esto fue dado en una toma o parcelado, porque estuve investigando un poco y decía que en realidad, al menos al corto plazo, para el cuadro clínico inicial, no hay diferencia en, digamos, si se fracciona o no la dosis de amoxicilina. Pero lo que no sé es si es el fraccionamiento o no de la dosis podría tener alguna, digamos, influencia en una complicación a largo plazo. No encontré publicaciones, digamos, con ese tipo de outcomes. Mm, buena pregunta. sí, lo que se ha visto, si tú te vas a los gráficos de algo que se llama, bueno, de los gráficos de farmacocinética o farmacodinámica de los antibióticos, que bajo esos estudios se justifica un poco el uso de los antibióticos en menos, o sea, en menos tomas, porque se dice que al tú dar una toma muy alta al principio, sobrepasas tanto la concentración inhibitoria mínima que tiene el efecto por mucho más plazo. O sea que para el momento que el nivel del antibiótico en plasma bajó lo suficiente para que sea menos de la concentración inhibitoria mínima, ya toca la siguiente toma. En eso se basa usualmente qué tan seguido damos el antibiótico. En el caso de los beta-lactámicos, si no me equivoco, son concentración dependiente. O sea que si bien se pueden espaciar un poco las tomas, si tú quieres mejor efecto, lo mejor es dar tomas más seguidas. La amoxicilina con lo que se ha probado es hasta cada 12 horas. No te recomendaría bajar de eso. Si le quieres dar una amoxicilina una vez al día, la dosis completa, o sea, no conozco guías que lo avalen y tampoco, o sea, te puedes poner a más efectos adversos al tener una dosis más alta en plasma del medicamento. Mm, Que Y en este caso, ¿sabemos cada cuánto se lo dieron? no, no, pero es asumible que cada 12 horas, cada 8 horas, sí, es lo más común, Es lo usual. Mm. es lo usual. ya. Entonces avancemos íbamos a ver los gases. Los gases, están bien especiales los gases. ¿Alguien Sí. puede mostrar los gases, por favor? Ponerlo en pantalla para que todos los veamos. Ah, no, yo creo que el análisis. ¿Puedo compartir pantalla yo o no? Sí, pues. Sí, sí. Ya,
verdad es que los gases estaban difíciles. Tuvimos como 50-50 entre los que pensaban que era acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Así que traté de hacer un análisis un poquito más, con más tiempo. Que una cosa que ustedes van a aprender después cuando tengan el taller con la doctora, van a ver harto de gases arteriales. Ya, pero en este caso, si según la guía del San Borja, que imagino que todos van a... O sea, que está, no sé, nosotros usábamos ese como un Sí. texto guía para determinar el trastorno hidroclítico, tenemos que hacer un abordaje por paso. Siempre dice que lo primero, para determinar el trastorno primario, tenemos que ayudarnos de la clínica. En este caso, tenemos una paciente que lo más probable esté con alguna sepsis, estamos sospechando algo infeccioso, ¿sí? Y lo más común es que cuando tenemos un tema de sepsis, tengamos una pérdida de bicarbonato. Más que una pérdida, un uso del bicarbonato, porque hay una generación de ácido por parte del metabolismo Consumo. anaeróbico. Hay consumo de bicarbonato. Gracias, doctora. Entonces, solo por la alteración primaria, tendríamos que ir a una acidosis metabólica. Ahora, lo que llama la atención en este caso son los valores que están muy bajos de CO2. Para esto hay una fórmula que nos permite saber cuánto de CO2 esperamos que baje por el bicarbonato que consumimos. ¿Ya? Se expresa más o menos en esta fórmula que puse acá, donde la PCO2 normal, que vamos a usar de valor de referencia 40, se le resta el delta del bicarbonato, que es el bicarbonato normal, menos el bicarbonato medido, por 1.2, se saca de acá como esa constante. Y eso nos va a dar el descenso de PCO2. Si lo reemplazamos por los valores del caso, vemos que el valor normal de CO2, como le dije, es 40. El bicarbonato que bajó de 24, bajó a 18, son 6 por 1,2. Aquí está mal, esto es 33. Entonces tenemos que el CO2 que esperamos que tenga esta paciente tendría que ser prácticamente 30, porque se aceptan más o menos 3. En el caso de nuestra paciente tenía bastante menos PCO2, y eso nos da otra interpretación extra. Si el valor que nosotros medimos es mayor que esto, hay una compensación de insuficiencia, como por ejemplo una neumonía muy complicada, donde no puede haber intercambio gaseoso de la forma adecuada. Y si el valor es menor que esto, va a haber una alcalosis respiratoria asociada, como en ¿Se el caso que entiende? tenemos nosotros. ¿Se entiende lo que dijo? ¿Cuál era cuál es el valor real que tenía el paciente de PCO2? ¿Cuál es el valor que tenían los gases? No me acuerdo. 19. 19, claro, está muy por debajo de lo esperado. Es decir, el paciente por alguna manera está la PCO2, 19, o el bicarbonato. No, PCO2 19 y el bicarbonato Ya, estaba en 18. claro. El paciente está de alguna manera hiperventilando, ¿ya? Posiblemente. Está barriendo PCO2. ¿Ya? Y cuando está por sobre 40, en el fondo el paciente tiene una retención de CO2 o una hipercapnia, ¿ya? De alguna manera por compromiso del parénquima pulmonar, probablemente porque la ventilación, el BQ está alterado, ¿ya? Y porque además este paciente junto con ello, ¿no es cierto?, está entrando en un proceso de un shock distributivo, ¿ya? No sé si el doctor Gutiérrez o la doctora tienen algún alcance respecto a esto que está diciendo Matías. Si no, continuamos nomás. Mati, entonces, hola Natalia, entonces Sí, dime. lo que pensamos es que la compensación no fue proporcional al bicarbonato si es que este hubiese sido la causa de la acidosis, y por eso es que pensamos en alcalosis respiratoria. Sí, no fue una conversión proporcional, y
tenemos que pensar que hay otra causa que no está, no Ya. está haciendo que se exprese junto una alcalosis respiratoria. En este caso puede ser la fiebre, puede ser dolor, puede ser la infección, muchas causas. Y eso te lo acompaña en la clínica. La frecuencia respiratoria de esta niña estaba muy elevada. Está súper elevado, sí. Mm, Concordante con la hipocapnia. mm. Exactamente. Gracias, Por está eso súper útil la información. los gases arteriales tan especiales, estaban difíciles, pero para que quede claro que están las dos, está la acidosis metabólica y además hay una causa respiratoria. Y por eso el pH también está justo. Está en 7.4 justo. O sea que esta niña probablemente iba a descompensar pronto. Ya, sigan nomás, yo. Matías, disculpa que no te escuché, pero ¿qué trastorno dijiste que era predominante? Una acidosis metabólica. Ok, y compensación, ¿cuánto te daba de compensación? 33. Ok, porque también ahí pudiera ser algo que uno pudiera haber visto, porque con esa frecuencia respiratoria 70 pudiera ser la primera fase de un síndrome de estrés respiratorio, de insuficiencia respiratoria. Sí, de Es la hecho diagnóstico respiratoria. la PAFI no avalaba eso. Sí, exacto, es lo único, pero por frecuencia 70 es mucho, creo que tenía 70 en frecuencia respiratoria, ¿no? 70. Sí, Sí, 70. 70. 70. Es de más, o sea que pudiera ser, o sea, que uno aquí se pregunta qué fue primero, si el huevo o la gallina. Claro. Entonces, es un poco difícil, pero bueno, está bien, Matías. Y de todas formas, la explicación bien hechita, todo bien, está en la guía de San Borja, de ahí está súper bien explicado. Sí, en todo caso hay algunos gérmenes que te producen mayor frecuencia respiratoria que otros, ¿ya? Por ejemplo, algunos anaerobios te pueden producir eso, la pseudomonas. También hay que pensar que este paciente podría tener un compromiso a nivel de una encefalitis, porque algunas encefalitis también te pueden producir aumento de la frecuencia respiratoria, ya más allá de lo habitual, ¿ok? Porque este paciente, claro, está con una polimnia importante y uno dice inmediatamente, es por el compromiso pulmonar, pero resulta que cuando veis los gases, cuando los gases deberían estar promedio 30, 33, ¿no es cierto? Pero están muy baja la PCO2, es porque de alguna u otra manera el paciente está hiperventilando, o si no, no hay que creerle esos gases, no hay que creer y volver a tomar unos de nuevo, ¿ya? Porque no Exacto, concuerdo. sí. Bien, Olga. Continúe nomás con el Sí, análisis, sigan compartiendo el análisis del análisis. sí, sigan compartiendo el caso donde estaban. Gracias. Aquí estábamos. Ya, vamos a los diagnósticos sindromáticos. Shock séptico, miren, es cierto, no cumple los criterios a rajatabla de shock séptico, pero estoy de acuerdo en que hay que actuar antes, no hay que esperar a que tenga criterios para empezar a tomar medidas. Algo importante esto del shock séptico, que las definiciones están cambiando, como todo en medicina. Y ya internacionalmente poco se habla de SIRS. Ahora lo que están usando más el SOFA, el Quick SOFA. Sin embargo, en Chile, la SOCHIMI, la sociedad importante en estas cosas, dijeron que estamos usando porque el SIRS tiene mayor sensibilidad que el SOFA, el Quick SOFA, aunque el SOFA tiene más especificidad. Pero como nosotros todavía nos cuesta identificar en la sepsis, el shock séptico, es mejor tratar pacientes de más que de menos. Como en el call center, pero está súper bien los diagnósticos sindromáticos que están puestos. Muy Doctora, ¿qué bien. opina usted?
Sí, yo creo que se acercó bastante. Uy, se acercó bastante. Me gusta más que hacer las teorías sindromáticas, los diagnósticos sindromáticos. Lo que me gustó bastante de Natalia, que Natalia hizo el ejercicio, pese a que algunos conceptos están empezando a darse de baja, ¿ya? Igual ella se dio el trabajo de hacer un análisis y de justificar su pensamiento clínico. Y eso yo creo que es bastante interesante el ejercicio mental que hizo ella, eh, independientemente que después nosotros podamos hacer correcciones o no, ¿ya? Y eso es que yo los invito a ustedes también a que cuando presenten un caso clínico eh, se, se tiren a la piscina, ¿ya? Y justifiquen su diagnóstico y los procedimientos de lo que van a hacer, ¿ya? Y nosotros después vamos a ir corrigiendo si es corregible, digamos, ¿ya? Y el por qué van a hacer estos enfrentamientos. ¿Estamos? Eso. Continuamos nomás. Sí, sigamos. Ya, en diagnósticos tenemos el shock séptico, la insuficiencia respiratoria parcial, la alcalosis respiratoria compensada, que ya vimos que tiene ambas, tiene acidosis metabólica con alcalosis sobreagregada, la neumonía complicada con absceso. Aquí es Ahí, donde la parte de absceso neumatocele da para interpretaciones, como uno interprete las imágenes, el qué diagnóstico va a llegar. Miren, le quería mostrar igual. Yo aquí es que me llamó la atención algo cuando estaban analizando el caso, es que me parece haber escuchado que dijeron que por no tener un nivel hidroaéreo era más un absceso que un neumatocele. Me parece haber escuchado eso, no sé si estoy equivocado o no. No, yo dije que podía estar o no estar en el nivel hidroaéreo en un absceso. Lo que dije es que el neumatocele en general es un poco más asintomático y es como un incidentaloma, entre comillas, hasta que se complica como un absceso. Y por eso pensé más en eso, Ah, ya, por porque la respuesta clínica. pensé que habéis visto que los abscesos no tenían nivel hidroaéreo, po, y en realidad es como lo contrario, se caracterizan más por tener nivel hidroaéreo que el neumatocele. Pero también destacar que hablaste de la pared, y eso es verdad, por lo general los neumatoceles tienen una pared más delgadita, que en este caso está un poquito más gruesa. ujú. Sí, pero ese delgado, grueso, depende de cuántas imágenes hayan visto. O sea, yo tampoco había visto en la práctica neumatocele ni abscesos, no me ha tocado. Pero busqué algunas imágenes que les quiero mostrar donde se ve que el absceso tiene una pared bastante más gruesa que el neumatocele, que es lo que se ve ahí. No sé más. No sé tampoco. Oh, la perdí. Estamos viendo imágenes de abscesos pulmonares. 1, 2, 3. ¿Ese? Sí, pero la ven grande o la ven chica. Grande. Grande. Ah, ya, perfecto. Yo la veo chica, entonces pensé que la estaban viendo mal. Ya, acá se ve más o menos cómo son los abscesos pulmonares. Es bastante típico que tengan su nivel y como ven la pared está bastante gruesa. No sé si ustedes ven la imagen ahí, la pared no se ve tan gruesa en el caso en el caso clínico. Hay una que se ve un poco más gruesa que si no me recuerdo la inferior, pero el resto de paredes se ven más bien delgadas. Y como ven acá hay otra imagen de un absceso pulmonar, la pared es gruesa, bien gruesa.
¿Sí? Sí, te seguimos, Matías. Dale nomás. En otro caso también les puse los neumatoceles. Y eso es más o menos la pared que esperamos, que se parece en gran parte a la pared que tenemos y la ausencia de un nivel hidroaéreo. Mm. Ahí están otras imágenes en otros tags. También de niños. Entonces, a mí, por mi interpretación, yo me acerco más a lo que es un neumatocele que a lo que es un absceso. No sé qué. Pero, por ejemplo, en el TAC incluso se veía un tabique dentro de la cavitación. Y eso Sí, no es mira, muy característico, la segunda imagen también se ve como una tabicación. una tabicación. En todo caso, igual si es que fuera neumatocele, tendría que estar complicado o tendría que estar como infectado para provocar esto, o puede ser que un nematocele solo de esta clínica. Hay neumatoceles que son mal tolerados clínicamente, que sí pueden dar esta clínica, pero en general es más de la complicación, como tú dices. Y Ah, también depende del tamaño de neumatocele, porque hay algunos que abarcan más del 50% de un hemitórax, que son grandes, ya. que también esos van a ser mal tolerados. Sí, yo creo que a lo mejor es importante mostrar la imagen de este paciente en sí porque me llama la atención que se hagan análisis que además dentro de la misma imagen hay otras imágenes, ¿ya? Y a lo mejor eso podría aportar algún otro diagnóstico diferencial o acercarse más al diagnóstico de este paciente, ¿ya? Matías, ahí está. Dale, Matías. Ya, lo que vemos acá es, como bien dijimos, esta imagen quística, apical izquierda. Aquí se ve que podría tener paredes gruesas, pero el tema es que el examen diagnóstico para diferenciar no es la radiografía en sí, pues esto es para la sospecha. Pero aún así, aquí se ve que no tiene un nivel. Mm. Otra cosa importante es la localización de esta lesión, que también nos hace sospechar otra etiología. Pues, como sabemos, las neumonias no suelen ser lo normal que no sean tan apicales. En cambio, otras patologías como la TBC podría dar algo más apical. Epa, Matías, tú sabes que ahorita viendo bien esos rayos X, el lado paracardíaco derecho no está sano, ¿oíste? Tampoco. No, Se ven como 3 o 4 imágenes ahí feas también. se ve como un infiltrado. Sí, Mm. hay un infiltrado, no sé si es ese mismo, ahí hay 1, 2, 3, 4, no sé. ¿Qué será? Sí, eso A ver, nosotros eso también se le puede llamar neumonía foco múltiple, es decir, son pequeños focos o atelectasias pequeñas que podrían estar en la imagen, ¿ya? Y que efectivamente no está muy limpio, digamos, ese pulmón, ¿ya? exacto, exactamente. Sí, y eso mismo de neumonía foco múltiple nos orienta a otras etiologías también, como por ejemplo el Staphylo aureus, que suele dar neumonía foco múltiple, Ujú. y también una causa de neumatocele y absceso. Bueno, y dentro de todo, que sea absceso o que sea neumatocele, hay que ver la conducta. La conducta dentro de la urgencia no va a cambiar tanto, pero para la intervención después sí va a tener más relevancia. Sigamos nomás. Mati, ¿Sí? ¿podrían como indicar estas lesiones? Porque la verdad es que yo no las vi, me las perdí. Los focos múltiples, ¿Cómo no te escuché? Lo que como pasa es que, lo que pasa es que para ponerlo en mi mente. El doctor Gutiérrez está hablando, diciendo que la imagen paracardíaca derecha está sucio, el pulmón. Hay imágenes, ¿no es cierto?,
medias blancas, ¿no es cierto?, con oscuras, que habla de aire. Entonces yo le decía a él que primero que todo este es un paciente que claramente está, ¿no es cierto?, tiene esas imágenes es un paciente que está probablemente en UCI, este paciente, o está hospitalizado, porque tiene unas imágenes ahí donde aparecen unos botones, ¿no es cierto?, que tiene puestos ahí, que son probablemente algunos sensores, pero a él le llama la atención unas imágenes paracardíacas a derecha, que son por lo menos 1, 2 a 3, ¿ya? Y que pueden ser a pequeños focos de neumonía, o que se llama también neumonía foco múltiple, ¿ya? O pueden también ser microtelectasia, ya que estén presentes ahí. Eso no lo podemos saber en este momento, y sí lo podemos saber con una radiografía de tórax lateral también, que nos puede ayudar, y también con el aporte que nos va a ayudar con las imágenes como TAC, ¿no es cierto?, que están más adelante. Eso es lo que estábamos discutiendo, ¿ya? O sea, el paciente no solamente tiene esa imagen única que está arriba, sino que además tiene unas imágenes a derecha donde se pierde, ¿no es cierto?, la silueta cardíaca, y hay imágenes adyacentes, ¿no es cierto?, que están ahí. En eso estábamos. Ya. Gracias. Ya, sigamos nomás. Bien. Ya de los laboratorios ya lo analizamos antes de esto. Recuerden igual siempre mirar las plaquetas, que si están altas nos orienta la trombocitosis reactiva. Los gases también los vimos. La PAFI. ¿Por qué es importante la PAFI? La PAFI básicamente... Perdón, que tengo un poquito de problemas técnicos. Nos está diciendo, básicamente es como una relación entre el flujo de O2 inspirado con la presión, ¿no? Entonces, junta estas dos variables que son importantes porque, claro, uno puede tener el oxígeno solo y decir, está súper bien el paciente porque tiene, no sé, un oxígeno de 85, pero está con una PAFI de 100, por ejemplo. O sea, que necesita mucho, mucho para llegar a esa presión de oxígeno. O al revés. Entonces, al final nos da una relación para saber la gravedad del cuadro respiratorio con la ayuda que le damos al paciente, que es el flujo inspirado. Recuerden igual que la PAFI traduce en mortalidad. Un distrés respiratorio, aunque sea leve, también tiene su porcentaje de mortalidad. No es flujo inspirado, Natalia, es fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Ah, claro, fracción. Sí, el porcentaje de oxígeno. Uh-huh. ¿Qué estaba diciendo Matías? Así que igual la PAFI, con el diagnóstico que nos entrega el síndrome de distrés respiratorio, no tenemos que olvidar que nos entrega mortalidad también, por sí solo. Que igual es importante tenerlo en cuenta porque hay que pensar que esto es una niña que tiene a sus papás al lado y que quieren saber cómo está y le importa que se mejore. Entonces, si tenemos una interpretación que es fácil de hacer y que nos va a dar información igual buena, tenemos que saber usarla, que no siempre la usamos. A veces se nos pasa por alto. Así es. Y más adelante, ¿no es cierto?, después salieron no solamente la PAFI, sino que salió algo más fácil todavía, que es la SAFI, ¿ya? Que es la saturación de oxígeno que tiene el paciente, dividido por la fracción inspirada de oxígeno que el paciente está requiriendo en ese momento, o que tiene en ese momento, ¿ya?
Ya las Continúa nomás, Matías. imágenes ya miramos. Laboratorios que solicitaría. El hemograma completo, como dijo la doctora antes, súper bien. PCR procalcitonina. Ahí agregaría otro más, que cuando nosotros estamos sospechando de shock de alguna etiología, el lactato es súper útil. El lactato va a ser un Disculpen medidor. un poquitito, es que se nos está acabando el tiempo nuevamente en la sala. Qué terrible. No, ¿Hacer otro? no salimos y nos volvemos a meter de nuevo. Para la próxima vez prometo Ciencia. Sí, Así que como para el igual, estudio más adelante. sí, también es importante tenerlo en cuenta la inmunodeficiencia, fibrosis quística quizá, tenerlo en mente también ustedes de Sudán, pero eso es más más adelante, para el ambulatorio. Sigamos con el enfrentamiento nomás. Yo tengo una duda antes de pasar al manejo. Para los chiquillos, si es que alguien me pudiera responder, alguien que no fuera la Nati. Bueno, en algunos casos que enviaron, muchos nombraron que igual había que descartar TBC, lo cual encuentro súper importante por el factor de riesgo de que esta persona había asistido a la cárcel. Entonces, en este caso, a las personas que creen que podemos descartar este diagnóstico, ¿qué laboratorio solicitaría yo en ese caso? Otra persona que participe, no tan solo la Nati. Yo podría, ¿me escucho? Sí. Yo había leído en el San Borja que actualmente lo mejor en niños para TBC sería si fuera factible realizar una reacción de la cadena de la polimerasa. ¿Puedo hablar? Voy conduciendo por si acaso, Olga. ¿Me escuchan? sí. Sí, doctora. Ya. Una alternativa, o sea, si uno hace una PCR, hay que hacer en tejido. O sea, la PCR en la sangre, en mi bacterio está en el tejido, no lo van a encontrar. Pero sí, una alternativa es hacer no sé si ya lo dijeron, pero el cuantiferón TB-Gol, igual tiene pasos positivos y pasos negativos, es una buena alternativa como para iniciar el estudio, pero el niño además tiene tos. Una alternativa es se le podría hacer PCR a contenido gástrico, porque habitualmente uno puede encontrar Mycobacterium en el contenido gástrico de los niños, tiene mejor porque no exploran como los adultos como para hacer el clásico test para tuberculosis. No sé si me escuchan. Ya, súper bien. Importante tener en cuenta de cómo vamos a hacer el descarte diagnóstico, porque si sospechamos algún diagnóstico, es importante hacer algo para o confirmarlo o descartarlo. Yo tengo una duda respecto a eso. Sí, dime. ¿Ya?
porque había leído del PPD, de la prueba de tuberculina, y no sabía si en los niños se realiza o no, igual hay que inyectarlo, entonces no sabía si en la práctica se realiza. El Igual PPD lo hacen en niños, lo hacen, pero esta guaguita tiene 14 meses, tienen vacuna, entonces en el fondo los valores estandarizados que hay para niños están en poblaciones que no son las nuestras, que tienen niños vacunados, sino que son en poblaciones europeas, americanas, donde los niños no son vacunados al nacer. Por lo tanto, cualquier valor positivo de PPD se va a considerar como tuberculosis. Entonces tenemos, y de repente los niños al hacer un PPD, sobre todo en esa edad, pueden tener una reactividad mucho más alta que en un adulto donde los valores están más estandarizados. Por eso que es mejor hacer el cuantiferón TB como una alternativa, porque se mide, digamos, liberación de interferón en un monocito, y hacer estudios, digamos, de osciloscopía en contenido gástrico o reacción en cadena polimerasa en el contenido gástrico, si es que el paciente, digamos, no se somete a una, no sé, con cirugía, como un drenaje de absceso, donde uno podría obtener muestras del mismo tejido. Que sería, y ahí sí, obviamente, es hacer una PCR. Una reacción en cadena de polimerasa para buscar el micóptero. Gracias, doctora. Ya, ahora sí con el tema del enfrentamiento. De urgencia, súper bien que todo, en realidad, todo ser un manejo bastante similar en urgencia. Oxigenoterapia, la ABCD, el reto de líquidos con el suero fisiológico es súper importante. Y si estamos sospechando un shock séptico, una de las cosas que le va a salvar la vida a este paciente son el antibiótico precoz. En algunos casos que vi, me pusieron que iban a esperar el resultado de algunos exámenes para iniciar terapia antibiótica. En la realidad lo ideal es que volvemos cultivo y estemos pasando antibióticos. Entre antes se ponga el antibiótico, mejores resultados va a tener el paciente, si estamos sospechando una sepsis. Por lo cual eso es algo importante que tiene que quedarles, que el antibiótico precoz, lo más precoz posible. Ojalá hemocultivo, o todos los cultivos que yo quiera tomar, e iniciar antibiótico-terapia empírica de amplio espectro. En este caso es antibiótico ceftriaxona cloxa. Dentro de las opciones también que me pusieron, encontré mucha cloxa con cefotaxima. Ceftriaxona glinda. Y la verdad es que no son terapias que estén malas. Todas valen en realidad porque buscamos una antibiótica terapia de amplio espectro. Solo como el alcance de que es más frecuente encontrar ceftriaxona que cefotaxima, así que mejor trabajar con eso. Y la dosis me quedó un poco la duda acá porque puso ceftriaxona cada 6, si no me equivoco, un poquito más abajo. Sí, quedó una dosis un poquito. Sí, quedó ceftriaxona cada 6 horas. Sí, ahí me equivoqué. No, sí, ceftriaxona una vez al día nomás. Es lo bueno de la Claro. ceftriaxona, que se puede Sí, a poner lo una mejor vez al quiso día. colocar cefotaxima. No, es que la verdad es que cambié muchas veces el antibiótico, lo analicé bastante y se me quedó del antibiótico anterior que había puesto, que era cefotaxima. Entonces cuando lo cambié, como que no saqué el cada 6 horas. Y tenía una duda ahí, si es que la dosis inicial de urgencia de antibiótico es, doy la dosis completa, o hay una dosis de carga. Depende, algunos antibióticos que usan dosis de carga, aminoglicósidos, vancomicina, pero ceftriaxona, cloxa no. Da una dosis completa y ahí inició todo manejo antibiótico, ¿no? Lo importante tener en cuenta es que después hay que desescalarlo de alguna manera. Tener siempre en mente que
en algún momento tú quieres pasar a bioral, ojalá lo antes posible, antes que el paciente lo permita. ¿Algo más, Matías, que va a agregar respecto al enfrentamiento hospitalizado? Ah, ¿qué agente etiológico sospecharía? Ya. Sí, de agente etiológico, esos dos está bien, neumonía aureus, también estaba los anaerobios, estaba el tuberculosis. Con eso más que suficiente. Tener en cuenta nomás que en caso de que tengamos sospecha de aureus, la cloxa puede que nos quede corta porque puede haber resistencia a la meticilina que no es tan infrecuente. Y si estamos sospechando en un anaerobio, en vez de cloxacilina, ¿qué otro antibiótico podríamos incluir? Clindamicina también. Clindamicina, ¿sí? ¿Está bien, Matías? ¿Qué opinas tú del uso de la clindamicina en este caso? Sí, también una opción válida el uso de clindamicina. Con anaerobios también podemos usar ampicilina sulbactam. E incluso aminoglicosis si tenemos una función renal buena. Ya. ¿Algo más en relación a este caso clínico que analizaste y analizamos? No, lo que en relación a lo que presentó Natalia Valdés. Yo quería decir algo respecto, Natalia Valdés mencionó a lo menos 2 veces que este paciente si no respondía adecuadamente bien a al oxígeno, ¿ya? Al 100% con una máscara de reinhalación, ¿no es cierto? O una... Ella dijo intubar inmediatamente al paciente, ¿ya? Ahora, hay indicaciones bien precisas para intubar a un paciente cuando está con insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Y que nosotros sabemos que con el oxígeno al 100%, con una mascarilla de reinhalación no va a andar bien. Recordemos que este paciente está con una polimnia importante, ¿no es cierto? Muy probablemente está entrando en un shock distributivo, ¿ya? Y está con una insuficiencia respiratoria bien importante también. Pero sin embargo, existen entre el oxígeno con una mascarilla de reinhalación, ¿ya? Y la ventilación mecánica invasiva, existen otros dispositivos actualmente que pueden ayudar al paciente ya a tener un mejor intercambio gaseoso y que la ventilación le cueste mejor. ¿Ya? Y al respecto, no sé si saben respecto a las ventilaciones no invasivas, qué saben respecto a eso, ¿ya? ¿Qué le podemos ofrecer al paciente? Si hay distintas interfaz que hay que le podemos ofrecer, por ejemplo, que ahora que con el coronavirus los internistas han y por la falta, ¿no es cierto?, de ventiladores mecánicos invasivos, ¿no es cierto?, se ha tenido que recurrir a este tipo de terapia respiratoria que los pediatras lo veníamos usando y los neonatólogos también hace mucho tiempo, y que los internistas finalmente se dieron cuenta de la importancia que tienen estos dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? ¿Qué saben respecto a eso? ¿O les suena? No sé si es que estaré yendo hacia donde indica usted, doctora, pero lo que habíamos visto en pregrado era, bueno, en pediatría, cuando nos íbamos a estos casos que estaban fallando un poco el tema respiratorio, es que ocupábamos el ambú como para hacer una presión un poco positiva. Y también ocupábamos la mascarilla laringea antes de la intubación. ¿Ya? Eso más o menos es como lo que manejo antes de llegar a una intubación Claro, lo que propiamente pasa es tal. que la mascarilla laringea es un tipo de intubación,
¿ya? Claro, un Así tipo. como el tubo endotraqueal, ¿ya? Pero, por ejemplo, existen, antes de la intubación, no estoy diciendo que porque este paciente habría que analizar más adelante, pero no lo vamos a hacer ahora en honor al tiempo, si requiere o no requiere ventilación mecánica. Pero este paciente muy probablemente inicialmente se podría beneficiar con algún tipo de ventilación no invasiva, ¿ya? Y para eso existen varios tipos, ¿ya? Con distintas interfaces. Por ejemplo, está la modalidad de alto flujo, ya cuando los pacientes tienen una falla respiratoria fundamentalmente de tipo hipoxémica, ya están los CPAP y están los BiPAP. Ya los BiPAP se van a utilizar fundamentalmente cuando el paciente tiene falla respiratoria hipercápnica, ya que no es el caso de ahora. Y dentro de las interfaces, por ejemplo, está la cánula nasal, está la cánula sola, está la máscara nasal, está la máscara facial, están las oronasales, los helmets también. Y ahí hay que ir ajustando de acuerdo si las de alto flujo, cuánto flujo van a recibir, si es CPAP, cuánta presión con cuánta presión se va a comenzar, si es BiPAP, con IPAP o con EPAP se va a comenzar, ¿no es cierto? Y los parámetros y las FIO2 que necesitan, ¿ya? Es muy importante, yo creo que vamos a tener que hacer algún tipo de seminario extra, ya creo yo, ¿ya? De soporte ventilatorio no invasivo, ¿ya? Porque eso llegó a Chile para quedarse, ¿ya? Y no sé qué piensa el resto respecto a esto, a los médicos, a los colegas que están aquí, a los de séptimo, respecto a lo que comenté. La verdad es que sí, lo más que evitemos llegar a una ventilación mecánica invasiva, cada vez se ha visto que da mejores resultados. O sea, siempre que se pueda, la idea es evitar la ventilación invasiva por todas las complicaciones extra que lleva el paciente. Mm. Son sistemas que se van a empezar a usar bastante. Están llegando a varias partes del país ya estas ventilaciones mecánicas no invasivas. Así que sería bueno conocerlas. Probablemente no nos toque a nosotros, como médicos generales, manejarlas. Pero sí es bueno conocerlas, saber que existen y en qué casos un paciente se podría beneficiar de ellas. Ujú. No sé cómo para terminar el caso, Matías, tú tenías el caso desarrollado en un PowerPoint, creo, si no me equivoco, y si es así me gustaría que lo presentaras para tener como para redondear algunas cosas, ¿o no? Sí, Por favor. Pero ¿me puedes dar un par de minutos o un minuto? Porque necesito hacer un trámite que no puede esperar. bueno. Ok, estoy presente. Ya. Me voy a compartir lo que se hizo en la realidad con este caso. ¿Ya? Esta paciente, después de ser evaluada, fue hospitalizada con una terapia de soporte, de hidratación, todo. El manejo antibiótico fue ampicilina con sulbactam.
Se agregan otros laboratorios, donde destacó que el IFI viral, que se nos olvidó pedir, era positivo para BRS y rinovirus. Tiene un test de inmunodeficiencia negativo y los multivos se ven negativos. Los síntomas se resolvieron al tercer día del manejo antibiótico. Ya la paciente estaba sin taquipnea, sin fiebre, mejoraron todos sus parámetros hemodinámicos. Y al momento del alta, se le hizo un... Disculpa, Matías, ¿puedes colocarlos en modo pantalla completo, por favor? Gracias. ¿Se ve bien? No, Ya, yo lo veo en modo cuando uno está haciendo la presentación. Ya, voy a compartir la otra. ¿Ahí sí? No, yo no estás compartiendo. No sé el resto. No, acá me sale que está compartiendo. Sí se ve en la pantalla. Yo lo veo bien. Ah, ok. A mí no me sale. Puede ser que mi internet esté atrasado, no lo sé. A mí tampoco me sale. Se ve bien. A algunos les sale, a otros no. Ya, voy a intentarlo de nuevo. Ahí sí. ¿Ahí? Sí, Yo lo veo. yo igual. Se ve bien. Yo igual lo veo. Ya, entonces, como les decía, la paciente se le resuelve los síntomas súper rápido. Le dan de alta con amoxicilina con ácido clavulánico por un mes. Y en el RFE de control nos encontramos con eso. Entonces vemos que hay una resolución casi completa del neumatocele, que es lo que hacen usualmente, resuelven solos, como el mes a los 2 meses. Pero nos va a dejar la duda, como lo hemos visto negativo, si en realidad toda esta complicación que tuvo la paciente nunca fue bacteriano, y más bien fue algo viral, porque tiene un virus respiratorio sincicial que nos produjo toda la sintomatología con el antecedente de la neumonía. Pero eso va a quedar interpretación porque no quedó del todo claro. Claro. Igual, el caso da un vuelco al final que puede ser la etiología viral lo que descompensó a la paciente más que una complicación de la neumonía como tal. Porque como dijimos, los neumatoceles tienden a ser asintomáticos. Igual no hace calzar un poco que los leucocitos no estén tan elevados y no hubiera sido más útil el diferencial del hemograma en ese caso. Ujú. Y también se refuerza lo que dijo la doctora, de que el CIRS no siempre es por etiología bacteriana. Hay otros procesos inflamatorios que también van a dar los mismos parámetros, para que no tengamos como no nos casemos con un diagnóstico de inmediato, sino que siempre tengamos en mente que hay más opciones. Y que también que el manejo antibiótico, aunque no fue el óptimo, funcionó. Ujú. Yo creo que estamos en la fase de terminar ya. ¿O hay algo más que agregar, Matías o el resto de las personas que están en esta análisis? No, les voy a mandar una diapo que hice, que era la diapo que hice un poco más larga, donde se agregan otras cosas, otras imágenes, por ejemplo, la aspergiloma, que es pregunta Banacom, por eso se lo agrego. Ujú. Sí, también esa imagen podía ser compatible, no sé, es que están a su vez del WhatsApp hablando otras personas de la universidad. También puede ser una imagen sugerente de quiste diatídico, ¿ya? También está dentro de los diagnósticos diferenciales, creo yo, ¿ya? Ok. Ok. A ver, el caso en general es un caso bastante complejo para comenzar el internado, ¿ya? Pero la verdad es que yo preferí que fuese así
para que, porque lo encontré muy interesante. Y de todas maneras, la persona que la hizo presentar, Natalia, lo hizo bastante bien. Y la idea es que yo sé que este ejercicio del análisis del caso clínico no es fácil, sé que es difícil porque hay que integrar mucha información, pero para eso vamos a estar aquí nosotros presentes para ir integrándola, ¿ya? Dicho todo esto, damos por terminado este análisis, ¿ya? Se van a ir muchas veces repitiendo algunos conceptos en la medida en que vayamos analizando más casos y analizando y tomando más seminarios, ¿ya? Y algo iba a decir. Recuerden que mañana nos vamos a juntar a las 9:30, ¿ok? Y yo me voy a preocupar de que no tener problemas con el inicio del reúna, ¿ya? Porque me metí por otro lado, como me dijo el doctor Gutiérrez, ¿ok? Muy bien. Tienen harto que estudiar. Doctora, ¿Mm? yo quería mencionar que me gustó harto la dinámica y el caso clínico, en verdad, siento que fue súper útil como para redondear un poco lo que habíamos visto durante la semana. Que, nada, solo mencionar que fue muy útil. Sí. Sí, y además que estos casos en realidad no hay que llegar y cerrarlos, quedan como colgados, porque a la medida que ustedes van a ir avanzando en la integración de conceptos antiguos que se van anclando como conceptos o aprendizajes que se van ingresando ahora en el internado online que estamos haciendo, ustedes se van a dar cuenta que al final, cuando ustedes terminen todo esto, van a volver a tomar el caso clínico y lo van a enfrentar de una manera posiblemente mucho mejor de lo que lo hicieron ahora, ¿ya? Porque van a tener mucha más información e integración que hacer, ¿ya? Por eso es que es importante analizar casos clínicos reales en lo posible, ¿ya? Por eso que me gustó este caso que mostró el Matías, porque es un caso clínico absolutamente real, que así tal cual como fueron los acontecimientos, ¿ya? Y no casos clínicos que uno invente, porque son los que cuando uno inventa un caso clínico, ¿ya? Tiende a ponerlo un poco más perfecto, ¿ya? Y la ideal es un caso clínico que sea así tal cual, ¿ya? Entonces nos juntamos mañana a las 9:30, ¿sí? Mañana, ¿qué Sí, era? Infección de piel, ¿cierto? ¿Y partes y blandas? parte blanda. Muy bien, Sí, eso es. muy bien. Que estén bien, cuídense. Chao, Ya, chao, chao, doctora. Mañana que Chao, estén bien. chao. chao.